Bueno, gente, acá tenemos la parte 2 de la tapa del motor Tornado. Vemos las cámaras de combustión, las válvulas, obviamente los orificios para las bujías. Podemos ver, además del bielazo que pegó, que ya venía flojo de retenes de válvula, por la cantidad de carbón que tenemos en alguno de los cilindros. Después de aros estaba bien porque la compresión la daba, pero bueno, en algún momento se dio la junta, pasó agua a un cilindro y yo presumo que es este. Pasó agua a un cilindro y claro, el agua no es compresible y dobló la biela. Por ende, empezó el golpeteo. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos a filmarlo así. Resumiendo, en estas válvulas están con un poco más de desgaste los retenes. Estaba bajando aceite por las guías. En esta también. Y después el resto están normales. O sea, pasaba la cantidad de aceite de un motor de 200.000 kilómetros. No estaba bien de compresión, no quemaba aceite por desgaste de aros, digamos. Así que bueno, esta tapa hay que mandarla a hacer un plano, hacerle las válvulas de nuevo y después tantearle las 6 bujías a ver si ajusta bien o si necesita repasar esas roscas. Pero bueno, estaba viendo y veo qué cantidad de posibilidades había como para preparar y darle velocidad a esto. Una cosa de locos. Había como para trabajar los cielos, como para trabajar los pistones. Verdaderamente Oreste Berta se podía entretener bastante con esto. Así que bueno, nada, la tapita ya está afuera. Estaba recontra pasada de quilaje, de ajuste. Tenía miedo de que se corten los bulones, pero resistieron. Así que bueno, tenemos la salida de múltiple escape. Sería 6-2. Y nada, seguir grabando sería repetir lo mismo. Así que les mando un saludo. Bueno, gente, lo que pasó en ese motor fue que sufrió una recalentada. Pasó el agua a la cámara de combustión. Obviamente el agua no es compresible y se llenó y dobló una biela. Después, bueno, el motor tenía un poco de desgaste, pero créanme que he visto coupé torinos que en ese estado, sacando el tema de la junta, desarrollaban tranquilamente 180 caballos y daba una velocidad de 160, 170 sin ningún tipo de problemas. Soy de los que cree que cuando consume un poquito de aceite es cuando mejor anda. No un exceso que contamine ni eche humo, pero es gastador de aceite. El motor estando nuevo consume un poquito de aceite. Dosis normales, no es que va a bajar 1 litro en 100 kilómetros, pero consume. Por eso periódicamente se la revisa en caso de que no haya una pérdida o algo inminente. Los mecánicos y los entendidos en Torino saben a qué me refiero. Porque si me pongo a explayar el video se hace muy largo, no lo mira nadie y yo me quiero ir por las ramas y hablar de un montón de cosas, de luz de aceite, de ajuste de bancadas, de ajuste de árbol de levas y bueno, habría que hacer muchos videos o uno muy largo para YouTube y que les interese. Pero básicamente lo que encontré fue eso. Hay una biela doblada, así que tengo bielas, se va a armar otra vez ese Tornado sin ningún problema. Se va a hacer el plano en la tapa, se van a cambiar las válvulas y nada, armarlo.